De Fuerza Popular, Mario Zúñiga, porque otro punto de mucha preocupación, congresista Zúñiga, gracias por estar con nosotros, otro punto de mucha preocupación es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, el giro evidente en políticas migratorias que hay en ese país, de donde se podía considerar Estados Unidos, con todas las críticas y problemas que pudiera haber, era pues un país de apertura, ¿no? Sobre todo pues en términos de libre comercio, no apertura relativa, un país que se precia en la construcción de su sociedad como una sociedad de inmigrantes. Esto cambia evidentemente con la llegada de Donald Trump. Ya se ha visto esta suerte de moratoria a la migración de siete países, y uno dice, al Perú no le afecta tanto, pero en realidad lo que Trump ha anunciado va mucho más allá, porque cuando anunció o prometió la deportación de entre 2 y 3 millones de inmigrantes en situación irregular, evidentemente le toca al Perú, sobre todo cuando sabemos, y usted me corregirá, que el 40% de peruanos que se encuentran en Estados Unidos están o estarían en situación irregular. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Enrique, complacido de estar hoy en la mañana con usted. Tiene razón, en efecto, llama mucho la atención que un país de inmigrantes, que se hizo con inmigrantes y que representa a ultranza inclusive el libre comercio y la apertura, hoy de un giro en contrario. Eso va a modificar, de hecho, los términos de referencia, de intercambio y demás en el globo. Pero también no olvidemos de que en un mundo globalizado ya las cosas son más parejas. Hay un bloque en el sudeste asiático liderado por China que no está tomando previsión este nuevo presidente, ¿no? Europa mismo. De manera que ya Estados Unidos, siendo la primera economía del planeta, no es el único eje. Entonces, hay que tomar... Y voluntariamente se estaría, que es la crítica, sobre todo muchas veces la crítica sale o la crítica más interesante sale de los propios países en cuestión, y buena parte de sectores políticos en Estados Unidos lo que están diciendo es Estados Unidos prácticamente estaría abdicando de ese rol, ¿no?, de, vamos a decirlo, líder mundial en términos de lo que respecta al libre comercio. Eso por ahí, eso en términos de bloques comerciales, pero en lo que respecta ya a la población peruana que vive en Estados Unidos, ¿cuántos son los peruanos que viven en Estados Unidos? Aproximadamente son 600.000. Bueno, no es poca cosa, no es poca y ese cosa. 40% de irregulares. ¿Qué tipo de apoyo se algo más, Enrique, sí, pero son casi 51 a 55 millones de inmigrantes latinos, o sea, tampoco es poca cosa, y vamos que es, ¿cuánto? Un 17% de la población americana, y ellos hacen el trabajo que los americanos no podían hacer. De manera que yo no creo que sea esto necesariamente un discurso que se materialice en su totalidad, porque ya vemos que la institucionalidad americana es tan fuerte que tendría que también pasar por... Hay contrapesos. Hay contrapesos. Entonces, yo tengo esperanza en que esto solamente quede una retórica de campaña y, por supuesto, un cumplimiento de esas promesas en cierto nivel. Ahora, hasta ahora esa retórica de campaña se está cumpliendo en otros terrenos, ¿no? Eso es lo que da. Pero también hay que retrocesos pensar. Cuando uno toma una medida y no tiene los efectos, también hay retrocesos. Por ejemplo, con el tema de la moratoria migratoria en estos 7 países, ¿no? Un juez fue el que suspendió los efectos de esta orden ejecutiva. O sea, se estaba llegando a la situación extrema de que gente con visa, ¿no, legal, era devuelta a sus países, ¿no? Entonces, evidentemente, pues ahí... Una contradicción, ¿no? Hay una contradicción de un contrapeso de poderes. ¿Qué asistencia le debería dar el Estado, independientemente de lo que vaya a ocurrir, con lo que ya está planteado? ¿Qué asistencia adicional debería darle el Estado a su colonia en Estados Unidos? Ve usted, las decisiones que toman los países son soberanos. Nos guste o no, son sus decisiones y nosotros no podemos intervenir. Lo que sí podemos hacer es tomar acciones con carácter recíproco, cosa que genera una espiral peligrosa. Sin embargo, lo que sí tenemos que hacer es velar porque se cumpla esas decisiones unilaterales, soberanas de ese país, que se cumplan en arreglo a los convenios internacionales. O sea, pero perdón, detengámonos ahí. Reciprocidad sería una carta en esta baraja. Es decir, evidentemente aquí no solamente hay una colonia importante, sino que se le da la bienvenida a los claro, es que en derecho internacional estadounidenses en muchos sentidos. Es que en derecho internacional eso es lo que ocurre. Tiene que ser uno recíproco con las medidas unilaterales que toma un país. Pero eso no es lo más conveniente. Habrá que tomar distancia y prudencia de ello y en el peor de los casos tomar la medida recíproca. Sin embargo, lo que sí tenemos que hacer es velar
porque que se dé un tratamiento de acuerdo a los convenios internacionales y a los tratados. No podemos hacer mucho más. Ahora, con ese 40% de irregulares, entiendo yo, se ha hablado de una mesa de apoyo que, en fin, que pueda prestar asesoría adicional a estos ciudadanos peruanos. Eso por un lado. Por el otro lado está la ley de retorno, que también va a tener que ser una posibilidad. ¿Esta ley está afinada? ¿Da los suficientes incentivos para quienes quieren regresar a su país? Porque muchas veces uno observa a personas en realidad de toda condición social que termina haciendo su vida en Estados Unidos y que en muchos casos se termina sometiendo a una situación de ilegal que uno dice, oiga usted, ¿vale la pena? ¿No sería mejor que regresen a su país y que puedan encontrar pues un destino y una vida digna? Esta ley de retorno, ¿qué tan afinada? Tiene usted mucha razón. La ley 30.001 es la ley del migrante retornado. Esta ley ofrece muchos beneficios. Por ejemplo, traer hasta por un monto de $50.000 menaje de casa, $50.000 en un vehículo. Libre de tributos. Libre de tributos y $350.000 en bienes de capital. Como usted muy bien dice, habría que afinar. Esta ley ha sido replanteada, reformulada, rectificada el mes de diciembre, porque hasta antes no tenía mayor efecto, dado que en el año 2013 se dio esta ley y tenía beneficios por 3 años más. El 2016, en agosto, caducó. Entonces nosotros mismos no tenemos iniciativa legislativa los parlamentarios andinos, pero nosotros hicimos un alcance. Ahora se encuentra plenamente vigente. Pero usted ha dicho algo importante, hay que afinarla, dado este contexto nuevo. Entonces habría que tomar en cuenta ya a este país dentro de esta ley, porque este país es uno de los que más migrantes peruanos tiene, donde las remesas vienen en mayor número. Ese es un componente muy importante, ¿no? Y significa para nosotros en total casi $3.000 millones en total, y más de casi 2/3 vienen de los Estados Unidos. Casi un punto del PBI, más casi, o menos, ¿no? digamos. O sea, ahora, ya con respecto a lo que son políticas, yo estuve la semana pasada en Arequipa, en el tema del gabinete binacional, y sorprendió el alcance de la declaración de Arequipa, porque creo que casi es la primera declaración en ese sentido de gobernantes de la región, ¿no? Que no solamente que respaldaron pues a México en esta penosa situación, ¿no? En la que se encuentra con quien ha sido su aliado en realidad, claro, y su vecino, ¿no? Es realmente humillante, agresivo el discurso de Trump. En términos de política, y por ahí me dicen, por ahí no hay trascendidos, que desde la embajada aquí estadounidense están también pidiendo que se le baje el tono al gobierno peruano, que yo creo que por ese lado está manifestándose como se debe. Es decir, ¿no? Recordemos que México además es socio en la Alianza del Pacífico, claro que es una plataforma que cobraría un interés especial. Desde el Parlamento andino, ¿qué es lo que se está discutiendo con respecto a cómo reaccionar ante esta nueva realidad pues geopolítica? Nosotros tenemos la próxima plenaria en 2 semanas. ¿Ya? Estoy llevando una propuesta en ese sentido. ¿Esto es en Bogotá? En Bogotá, que hay un pronunciamiento colectivo de los países de la comunidad andina, del Parlamento andino, en ese sentido. Y la propuesta concreta es tener una posición, no meternos en la política interna de un país, pero sí tener una posición, porque afecta a los países de la región. Pero antes de eso usted ha dicho algo también importante que no quiero que se escape. De hecho, nosotros vamos a ser afectados, en general todos, pero nosotros en particular, desde el punto de vista económico y fuertemente. Pero tenemos una gran alternativa, muchas barajas que jugar. Afortunadamente el Perú tiene más de 17 tratados de libre comercio bilaterales y eso nos permite reubicar también o reorientar nuestra política en términos de exportaciones o comercial, concretamente China. Pertenecemos a la APEC, son 21 economías, mueven más del 51% del PIB mundial. China nos compra más de la mitad de los productos primarios, entonces tendríamos que fortalecer, digamos, las relaciones con esos países, de modo que nos afectaría mucho menos esta medida de los Estados Unidos. Mario Zúñiga, parlamentario andino de Fuerza Popular, en este caso, gracias por estar con nosotros y comentar pues, las medidas que se van a tener que tomar. Evidentemente, el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado y vamos a tener que estar pues, de acuerdo a estas circunstancias. Gracias por estar con nosotros. Encantadísimo, Enrique. Esta mañana vamos a irnos a una pausa. Nos vamos a una pausa. Regresamos con Mauricio Mulder, congresista del APRA, pues para discutir, para empezar,
este enfrentamiento ya en el que se ve inmerso el Ministerio Público con el Congreso de la República. Ya volvemos.